vamos a realizar el ejercicio 3 empleando el software argentino Infostat. Primero ejecutamos el programa. El ejercicio 3 nos pide un archivo que se llama moluscos.idb2, que está en un formato que Infostat reconoce y puede abrir. Para abrir el archivo vamos a la solapa archivo, luego damos clic a la opción abrir y en la carpeta en la cual hayamos puesto el archivo en cuestión, lo buscamos y le damos clic al archivo moluscos.idb2 y luego presionamos el botón abrir o simplemente le damos doble clic para que Infostat lo pueda abrir. Y vemos que contiene una matriz de datos en donde en las columnas están las variables y en las filas están los datos. Bien, el primer punto dice: defina cada una de las variables del archivo y clasifíquelas de acuerdo con el tipo de variable. Para empezar, la primera es el ancho de la valva en milímetros, la cual es una variable cuantitativa continua. Luego, la variable largo de la valva en milímetros, que también es una variable cuantitativa continua. Luego las líneas de crecimiento, que es una variable cuantitativa discreta. El peso, que es una variable cuantitativa continua. Y por último, el tipo de molusco, que es una variable cualitativa nominal. Bien. Vamos a resolver el punto 2, que dice utilizar un gráfico de densidad de puntos para ambas especies a partir de la variable líneas de crecimiento. Bien, estando en esta ventana, damos clic a la solapa gráficos y luego a gráfico de densidad de puntos y se nos va a aparecer esta ventana que tiene variables a graficar, que corresponde al eje Y, y criterios de clasificación, que corresponde al eje X. En el eje Y va la variable a graficar, que es líneas. Le damos clic a la flecha de entrada y acá va tipo de moluscos en el eje X. Luego damos clic a aceptar y se va a generar el gráfico de dot plot o de densidad de puntos. Bien, el ejercicio además nos pide describir el conjunto de datos para cada caso. Bueno, a simple vista, el bivalvo Chlamys tehuelchus, sus valores de líneas de crecimiento están más concentrados que los valores para el gasterópodo Olivela plata. Y acá es donde tenemos que recordar que líneas de crecimiento nos da una idea de la longevidad, de cuánto viven los moluscos. Y atendiendo al contexto del ejercicio, Chlamys tehuelchus es un molusco que tiene un gran potencial pesquero, es decir, es más recolectado que Olivela plata, que prácticamente no tiene interés. Por lo tanto, podemos decir que Chlamys tehuelchus no vive más o igual que Olivela plata porque prácticamente es recolectado, y Olivela plata, al carecer de interés, no se deja como está y se encuentran todos los individuos de todas las edades. E incluso uno puede pensar que hay un depredador natural que se devora a este bivalvo y al gasterópodo no, por ejemplo un equinodermo. Y bueno, eso es, ahí es más o menos describir y divagar un poco, ¿no? El punto 3 nos pide, a partir de la variable líneas de crecimiento y con la especie Chlamys tehuelchus, realizar una tabla de distribución de frecuencias. Bien, primero que nada, damos clic a las líneas, a la variable líneas, y vamos a la solapa datos y luego a la opción tipo de dato. Ahí nos aseguramos que esté marcado en la opción entero, ya que es una variable cuantitativa discreta. Y bueno,
Como nos pide solamente centrarnos en Clamiste-Welchus y no en Olivella Plata, tenemos que desestimar todos estos datos. Acá voy a mostrar tres maneras de cómo hacer que el programa ignore a Olivella Plata. Tenemos una opción que es pintar todos sus valores del gasterópodo y vamos acá a este menú y damos clic a eliminar fila o damos clic en cualquier parte de acá, le damos clic al botón derecho del mouse y vamos a eliminar fila. Y así hemos eliminado todos los datos de Olivella Plata y solo nos queda Clamiste-Welchus. Para revertir esto, damos clic a la solapa edición y luego a deshacer para mostrarles otra opción, que es pintar cualquier columna de Olivella Plata y todas sus filas y con el botón derecho del mouse damos clic y vamos a desactivar casos seleccionados o en este menú también lo vamos a encontrar, desactivar casos seleccionados y así el programa va a ignorar todos los datos del gasterópodo. Bueno, para revertir esto no se puede deshacer, entonces pintamos todo, cualquier cantidad de datos, de todos los datos de una columna y acá vamos a la opción activar casos seleccionados o con el botón derecho del mouse, lo mismo, activar casos seleccionados. Bien, la opción que voy a usar yo directamente para mí es más práctica, que es, vamos a estadísticas y a tablas de frecuencias. Bien, y como nos vamos a interesar en las variables líneas de crecimiento, las llevamos a variables. Y para centrarnos solamente en Clamiste-Welchus, llevamos tipo de moluscos a particionar por, y automáticamente nos van a aparecer los dos valores distintos, que son Clamiste-Welchus y Olivella Plata. Esto nos va a permitir darle clic a Olivella Plata y luego a esta flecha para retirarla de esta partición. Y de esta manera el programa solamente se centrará en Clamiste-Welchus. Esa es la tercera opción que voy a usar. Damos clic a aceptar. Y acá esto es importante, límite inferior lo desmarcamos y límite superior también porque, porque estamos trabajando con una variable cuantitativa discreta y bueno, la opción tratar a las variables enteras como conteos tiene que estar marcada, el resto lo dejamos como está, marca de clase, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas tienen que estar marcadas, damos clic a aceptar y se va a generar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Luego damos clic a esta opción, generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados, para que la tabla de distribución de frecuencias adquiera este formato. Y bueno, además el punto nos pide sacar conclusiones. Bueno, porque de alguna manera si esto se lo mostramos a alguien, no va a entender a qué hace alusión todo esto. Bien, vemos que nos permite ver que la línea de crecimiento más frecuente es 15, porque se repite 19 veces, ¿no? Lo podemos ver acá, o si no, lo podemos ver como a modo de acá, en frecuencias relativas, ¿no? Y bueno, es el punto 3, perdón. Ahora vamos a realizar el punto 4 que nos pide graficar las frecuencias absolutas, relativas y absolutas y relativas acumuladas. Para eso, en esta ventana de la tabla de distribución de frecuencias, damos clic a gráficos. Y bueno, como esto es una variable discreta y tenemos que usar el gráfico de barras, así que le damos clic y empezamos a elegir las variables. Vamos a empezar con frecuencias absolutas, las llevamos a variables a graficar. Y marca de clase, que son los datos, los llevamos a criterios de clasificación. Damos clic a aceptar. Damos clic a la opción ninguna. Aceptar nuevamente y ahí ya tenemos el primer gráfico. Para hacerlo
De nuevo, para graficar otro, hacemos lo mismo. Reemplazamos frecuencias absolutas por frecuencias relativas. Damos clic a aceptar. Bien, y ya tenemos otro gráfico más. Volvemos a las tablas. Vamos a gráficos, gráfico de barras. Reemplazamos frecuencias relativas por frecuencias absolutas acumuladas. Y bueno, ahora para las, ¿no? Y por último, vamos a tablas de frecuencias, gráfico de barras, reemplazamos frecuencias absolutas acumuladas por frecuencias relativas acumuladas. Damos clic a aceptar y el último gráfico que nos pedía ya lo tenemos hecho. De esta manera ya tenemos los 4 gráficos. Que para que los 4 gráficos que nos pedía de la tabla de distribución de frecuencias, que para saber dónde están, vemos que en la parte inferior tenemos varias solapas con números. Bueno, eso corresponden a los gráficos que hemos hecho, ¿no? Frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. En cuanto a los puntos 5 y 6, que nos piden calcular los estadísticos o medidas de posición y de dispersión, media, mediana, moda, rango, varianza y desvío estándar. Para todo eso lo vamos a hacer de una. Vamos a la solapa ventanas y buscamos nuestra tabla original. Bien. Y estando acá, damos clic a estadísticas y medidas resumen. Acá nos aseguramos que, bueno, la variable que queda en líneas y nos aseguramos que en particiones tengamos apartado Libela Plata para que nos centremos solamente en Clamis de Welchus. Damos clic a aceptar y acá seleccionamos los estadísticos que nos piden. Dejamos N, la muestra o subpoblación, la media aritmética o promedio, lo dejamos marcado, desvío estándar lo dejamos marcado, varianza, nos vamos a centrar por ahora en la varianza con denominador N. Vamos a marcar también, aunque no los pide, coeficiente de variación, mínimo y máximo lo vamos a dejar para calcular el rango, porque acá no lo calcula, la mediana la marcamos y bueno, ya que estamos, dejamos cuartil 1 y cuartil 3, no. Y bueno, y para que se vea más bonito la presentación, la ponemos en vertical y damos clic a aceptar. Y ahí luego a esta opción en el menú de generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados para obtener de esta manera los estadísticos de posición y dispersión. Bien, y por último nos pide de alguna manera hacer una conclusión atendiendo a estas medidas. Y acá esta es interesante. El promedio de líneas de crecimiento es 14,82, que de alguna manera nos dice, lo podemos decir como el promedio de crecimiento del molusco Clamis tehuelchus, ¿no? Que un crecimiento medio de promedio de 14,82. Incluso vemos que el crecimiento, en línea de crecimiento, de Clamis tehuelchus es relativamente poco variable. La variabilidad es baja porque tiene una varianza de 1,21, que en porcentaje, con el coeficiente de variación, vemos que es 7,5%, es bajo. Y bueno, la muestra es 49, son 49 individuos. La mediana, vemos que la mediana, la media y la moda, que para obtener la moda vamos a, en este caso como es una variable discreta, vamos a tablas de distribución de frecuencias y nos fijamos cuál es el valor que más veces se repite, que es 15 también. Bueno, teniendo en cuenta que la moda es 15 y que la mediana coincide con 15 y que la media aritmética es 14,82, podemos decir que, y viendo los gráficos, podemos decir que es bastante simétrico, esta distribución es bastante simétrica, ¿no? Y bueno, también vemos que es bastante acotada
va de 12 a el valor mínimo de 12 y el valor máximo 17, es bastante acotado, lo cual también nos da una idea de que la muestra de Chlamydia-Welchus o es muy condensada o es muy pequeña, la que se ha extraído. Bien, y bueno, para obtener el rango, lo que hacemos es restar el valor máximo, 17, menos el valor mínimo, que es 12, lo cual nos da 5, que bueno, la desventaja que tiene, o sea, que nos da una idea de alguna manera de la amplitud que tiene esto, que lo cual tiene la desventaja de que usa dos valores nada más, el máximo y el mínimo. Y bueno, el desvío estándar es 1,11, o sea, cuánto se distancia de la media los valores que toman las líneas de crecimiento. O sea, sería 14,82 más menos 1,11, como aparece muchas veces en los papers. Y bueno, eso ha sido todo el ejercicio 3 del TP1.